Buenas tardes, amados hermanos, en este momento para darle una palabra de aliento de parte del Señor para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. La palabra va a tocar algunos temas como lo es la resistencia, cómo Dios nos ayuda a resistir conforme a su hermosa voluntad. También vamos a hablar sobre principios espirituales, entre otras cositas para la gloria del Señor. Entonces, le vamos a decir que lo importante de no brincar procesos para la gloria del Señor, los procesos no se pueden brincar. Lo importante es que cuando usted está en la escuela, que es primero, usted poco a poco aprende a cómo identificar la palabra de mamá, papá y a escribirla. Entonces luego, cuando usted ya aprende a escribir esas primeras palabras, va a un segundo nivel. Pues así sucede en la vida espiritual, para la gloria del Señor. Vamos poco a poco pudiendo aprender cosas nuevas y después vamos a tener el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, cada proceso es importante porque en ese proceso usted va a aprender una lección. No es cuando usted quiera salir del proceso. El proceso va a durar el tiempo que Dios haya determinado. Y usted va a aprender lo que Dios ha querido que usted aprenda. Después de eso viene otro proceso más fuerte. Entonces, gracias a Dios que pudo pasar el primer proceso, la primera etapa, entonces esa etapa que ya usted pasó, puede usted resistir el próximo ataque que el enemigo va a hacer en su vida. Entonces, de ahí, entonces Dios va formándolo a usted a ser resistente, a poder mantenerse de pie al mundo, pero de rodilla ante Él, sabiendo que dependemos completamente de Jehová, completamente de Jesús y completamente del Espíritu Santo, para su gloria y honra, porque tenemos que aprender a depender de Él. Entonces, dando ya esta entrada, nosotros podemos decir que el Señor toma los procesos y lo hace suyo para que nosotros podamos a tener confianza y dependencia en Él en medio de la tormenta. Dice la palabra que aunque cruce por las aguas, Él está conmigo. Aunque cruce por el fuego, Él está conmigo. Entonces no voy a temer, porque es Él que me sostiene. Él es el que hace fortaleza en mí y me ayuda a tener fe en la dificultad, para la gloria del Señor. Amén, amén. Hubo un momento, estoy hablando del 1999, hubo un momento que yo estaba en una situación que no sabía cómo salir, pero tampoco sabía cómo llegué. En este proceso, mi alma clamaba a Dios, pero yo ni siquiera me imaginaba el problema en el cual yo estaba y el peligro que corría mi vida. Entonces, no entendía, pero el alma mía clamaba al Creador y le decía en lo que me acuerdo: Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este proceso? Cuando el enemigo en el 1999 había determinado muerte, entonces el enemigo dijo muerte y ya no sirve para nada. De lo vil, de lo que no servía, de lo que estaba podrido. Entonces Dios me sacó, me liberó y soy ahora suya. Completamente muerta es mi llamado para que viva Él. Completamente muerta para que viva Él. Y ese es el llamado para el cual me ha llamado. Ya yo no soy Maritza Yapur, ni quiero que me conozcan como Maritza Yapur. Yo soy solamente una sierva y sierva inútil para su gloria y su honra. Hay cosas que yo no entiendo, pero Él poco a poco me la da a entender. Entonces, en mi cuerpo llevo cicatrices, en el espíritu y en el alma, y también física, de cómo Dios me ha librado, cómo Dios me ha transformado poco a poco conforme a su voluntad. Entonces, esas batallas del pasado que el Señor me ayudó a vencer,
son las que me hacen resistente para poder enfrentar poco a poco, no en mi fuerza, porque no tengo ninguna, sino de rodilla al Padre. Y esa resistencia que el Señor me permitió tener, entonces la tengo en el Padre. Cuando se me levante el enemigo, cuando a veces quizá en otros momentos habían cosas que me devastaban, me derribaban. Pero aparte de todos esos procesos que he pasado en la vida, el Señor me ha enseñado a tener paz, me ha enseñado a tener paciencia. El Señor ha obrado en mí y le he preguntado, Señor, hay veces que me duele tanto que coman de mi carne, tantas veces que he caído, tantas veces que he sido señalada, tantas veces que quizá he sido murmurada. Entonces me duele. El Señor me daba a entender, no es a ti, ni es por lo que tú eres, sino por lo que tú representas, que es a Cristo. Y así como Cristo ha padecido, así también vamos a padecer nosotros, los hijos de Dios. Y muchas veces le digo, Señor, me duele mucho. Cúbreme, porque no puedo, no resisto. En el espíritu yo lloro y al Señor le llevo mi causa. Pero tengan entendido, para la gloria del Señor, que quien se levanta con un hijo de Dios no se está levantando con esa persona, sino que es Dios mismo que va a obrar conforme a su voluntad. Por eso nosotros amamos a toda la persona. Y esa paz y esa tranquilidad solamente la da el Señor. Y tenemos que reconocer que estamos en una batalla, en una guerra espiritual. Y el enemigo no te va a querer cortar la mano. Él va a querer cortarte la cabeza para que no te levante. Tienes que saber y conocer quién es el enemigo, el devorador, el que quiere matar tu alma, el que quiere separarte de Cristo. Entonces, tienes que aprender que, ¿cómo le digo? Tienes que aprender que cada batalla nos va fortaleciendo. Y dentro de la batalla, aunque sufrimos, aunque lloramos, aunque padecemos, esa es la cruz de Cristo. Hermano, el mundo no va a entender lo que Dios ha puesto en ti. Y no te sientas mal, porque cuando tú eres luz, por más que la tiniebla quieran venir a atacarte, tú sigues siendo luz. Por más que la tiniebla quieran opacarte, tú sigues siendo luz. No por ti, sino porque tú has decidido vivir para Cristo. Y tienes que saber que van a venir batallas. Y las batallas cada día van a ser más fuertes. Pero la batalla y las huellas que tuviste en el pasado te van a ayudar a resistir las pruebas venideras. En este momento es dependencia. Una vez en un trabajo me dijeron, mira, ven para tu puesto. La respuesta fue, yo no vine aquí por un puesto, yo vine a trabajar. Y anhelo trabajar para con Dios por delante, poco a poco, ganarme lo poquito y lo mucho que Dios me da. Y distribuirlo de la forma que Dios le agrade. Hoy estoy aquí, mañana no sé. Porque mi vida es Cristo y Él es el que tiene todos los planes en mi vida. Antes me aferraba a los trabajos. No voy a decir que son importantes, trato de cumplirlo. Porque yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para Dios. Y a Dios le tengo que dar cuenta de todo. Cuando me aferraba al trabajo, ¿sabe qué pasó? Vino la pandemia. Me quedé sin nada, sin trabajo, no tenía dinero ahorrado, no tenía nada. Sin embargo, Dios proveyó. Estaba en un país que no es mi país, no tenía gente que me diera, pero el Señor obró de manera muy especial. Entonces aprendí a depender de Él. Entonces, si el Señor es de quien yo dependo, yo estoy hoy aquí, mañana yo no lo sé, porque no son los planes míos, son los de Cristo. Donde Dios mande, con Dios por delante, humildemente, para su gloria y honra. Amén, amén. Entonces, cada tormenta en la vida nos ayuda, nos fortalece para poder pasar una etapa a otra etapa.
¿Qué sabemos? Nosotros no sabemos, pero Dios sí. Y Dios nos va poniendo la cobertura o la armadura de Él, que le voy a explicar más adelante. Nosotros, los hijos de Dios, cuando queremos dar fruto, fruto digno de arrepentimiento, el enemigo no se va a quedar tranquilo. El enemigo va a tratar de atacar y ver tu resistencia. Pero lo que antes te tumbaba, te caía y te sentía que no podía ni pararte, Señor lo hace resistente. Te duele, no digo que no. Tú lloras, no digo que no. Tú sientes ese dolor, pero el Señor te fortalece. La fortaleza está en Cristo y Él es el que te ayuda a resistir y Él es el que te consuela. Cuando nadie te entiende, es Él el único, para su gloria y honra. Amén, amén. Cuando eres elegido desde el vientre de tu madre, para su gloria y honra. Dios es que lo sabe y yo no sé. Entonces, desde que tú caes en el vientre de tu madre, ya desde ahí comienza una guerra espiritual por los rechazos a veces hasta de tus propios padres, quizá porque no te esperaban, o quizá porque no querían una hembra y salió una hembra, o porque no querían un varón y después salió un varón. Pero hay luchas espirituales que se hacen en el mundo espiritual y después se presentan en lo público. Pero el Señor siempre nos va capacitando y poco a poco nos da entendimiento. Va a venir una lucha, va a venir una guerra, pero estate preparado porque ya yo te he dado la victoria. Entonces tenemos que tener fe y confianza que esta tribulación no se va a comparar a la gloria venidera cuando estemos con el Padre Celestial. Ten fe, ten esperanza, guerrero de Dios. Ten fe, ten esperanza que Dios está obrando. Dios está haciendo camino en el mar. Si no puede pasar por el mar porque no se te abre, tú vives para un Dios que te hace caminar sobre las aguas para su gloria y su honra. Porque estamos hablando del Dios eterno de Israel. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y estamos hablando del poder hermoso del Espíritu Santo que te cubre, que te cuida, que te defiende. Dice la palabra que el enemigo vendrá como río, pero se encontrará con el Espíritu de Dios diciendo: es mi hija, es mi hija. Entonces, guerrero de Dios, resiste la batalla, resiste en Cristo, confía en Cristo, cree en su palabra, aférrate a sus promesas, porque ya Él venció. La palabra me dice a mí que en el mundo tendréis aflicciones, pero que debemos de confiar porque ya Cristo venció y nos dio la victoria. Y nadie nos puede separar del amor de Cristo que está en Cristo Jesús para su gloria y su honra. Dice que no nos puede separar ni la muerte, ni principado, nada, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Entonces, guerrero, resiste y continúa, resiste, persiste, que la tormenta es dura, que es un huracán que te derribó. Pero con Dios por delante, más adelante, lo que antes te derribaba, ahora no. Entonces ese aprendizaje, ¿sabe qué? El Señor lo va a usar para su gloria y honra, para que tú puedas ayudar a esos pequeños que vienen a los caminos conforme a su voluntad. El problema que yo he tenido y que todavía tengo es el confiar en las personas, en personas equivocadas. Siempre he confiado y le pido al Señor que me ayude para su gloria y honra. Amén, amén. Dice Jeremías 1-5, dice: antes de que te formase en el vientre, te elegí. Y antes de que naciera, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo clamaba por mi alma al Padre. Hay momentos, hermano, para la gloria del Señor, que tu alma clama al Padre. Tú no sabes lo que está pasando. En el mundo espiritual no lo sabemos o no tenemos la certeza de lo que está pasando, pero sabemos que Dios, el Eterno, tiene control absoluto de las cosas que están pasando en tu vida, porque Él nunca ha perdido el control y Él te tiene en su radar. Y Él sabe cómo lo va a pasar y cómo va a determinar todo según su voluntad. Lo que le quiero decir que hay guerras en los cielos. Debemos estar apercibidos. Cada marca, cada cicatriz que usted tiene en el alma o en lo físico es una autoridad en Cristo para poder vencer lo que va a venir más adelante en cada proceso. Entonces solo le pido
a cada uno de ustedes y también a mí misma que vencemos el mal con un bien para su gloria y honra. Amén, amén. No deje que el enemigo gane ventaja por falta de perdón, que crea raíz de amargura, que cree rencor y otras cadenas que encadenan a tu corazón. Decide siempre amar, siempre perdonar. Ese es el antídoto a cualquier situación. La sangre de Cristo. Amén, amén. Que me cubre y que te lleva a perdonar, aunque te maldigan, a amar y perdonar y bendecir a las personas que os vituperan, las personas que os maldicen, las personas que os persiguen y todas las cosas que quiere hacer el enemigo. Porque el enemigo va a usar personas que son cercanas a ti. Él no va a usar un desconocido, él va a usar personas que se acerquen a ti. Entonces, los ataques vienen de quien menos tú lo esperas, de una persona de confianza o que tú estás comenzando a tener confianza en esa persona. Entonces, resiste un poco más. No estás siendo atacado tú, sino que lo que tú representas, que es la sangre de Cristo. Cuando una persona es luz, lo es desde adentro. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el dueño de tu corazón. Y tú vas a padecer como discípulo. Yo soy testigo para su gloria y honra. Como testigo tengo que dejar que me maten, que mi cabeza ruede, porque soy oveja del Señor para su gloria y honra. Y Dios es que va a escuchar mi causa y pelear mi batalla. Y tenemos que tener pendiente lo que es la palabra, los principios de la misma, que vamos a hablar más adelante. Lo que le voy a decir, que Mateo 11:12 nos dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces el Salmo 118:13 nos dice: me empujaste con violencia, pero me ayudó Jehová. Amén, amén. Quiero que entienda que cuando te persiguen, cuando te empujan, cuando te traicionan, no lo están haciendo a ti ni por lo que tú eres, lo están haciendo por lo que tú representas en el mundo espiritual, que es a nuestro Señor Jesucristo. El enemigo quiere taparte la boca para que tú no prediques la palabra de Cristo. El enemigo no quiere que nadie se salve y obstaculiza y hasta te difaman. Pero la gloria es para el Señor, que el Señor saca a la luz todas las cosas conforme a su voluntad. Amén, amén. Mire, en este momento, cuando te están persiguiendo a ti, no es a ti. Lo describe Hechos 9, del 4 al 9. Saulo fue a perseguir a los cristianos, a personas humanas, a los cristianos. Sin embargo, cuando él pidió carta para ir a Damasco, para perseguirlo y matarlo, se encontró con Cristo. ¿Por qué me persiguen? Él creía que estaba persiguiendo a personas, pero se encontró con el Dios viviente, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, cuando usted lo están persiguiendo, no es a usted, es lo que usted representa para la gloria de Jehová, Jesús, Espíritu Santo. Porque recuerde que si usted ha venido a Cristo, usted es nueva criatura. Entonces las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Entonces dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Entonces significa eso, que usted está muerto. Entonces ahora vive Cristo. Entonces, como ahora vive Cristo, el enemigo va a tratar de cortarte la cabeza. No es la mano, es la cabeza, hermano. Amén, amén. Entonces, lo que le digo, la importancia de cuando usted está en un lugar y usted quiere salir y Dios no se lo ha permitido, es que Dios quiere moldear su carácter en ese lugar para que pueda resistir la prueba más adelante, porque más adelante va a ser más fuerza. Ya tú no te vas a presentar con lo que te presentaba en primero, ni con lo que te presentaba en segundo. Ya van a ser clases de álgebra, van a ser cosas más difíciles y el enemigo más fuerte. Pero mientras el enemigo se levante más fuerte, sigue para adelante, porque Cristo, y Cristo es tu fortaleza. Cristo te tiene en el abrigo del Altísimo, y por más dardo que tire el enemigo, no puede. ¿Sabe por qué? Porque se está enfrentando al mismo Dios. Nosotros somos débiles, no podemos, la verdad no podemos, pero cuando damos rodillas, el Señor nos llena de paz.
nos da tranquilidad y nos da a entender que la lucha no es con nosotros, pero nosotros lo amamos y lo adoramos y seguimos con Él. Entonces, amados hermanos, corre este camino de la batalla. Vístete con toda la armadura de Dios. Lee la palabra. Y ahora le voy a decir algo. En estos momentos donde usted se encuentra en ese campo de batalla, donde usted quiere salir, usted pierde el orgullo, usted pierde la envidia, usted pierde la maldad, usted pierde el deseo de vengarse. Porque entonces en ese momento, poco a poco, el Señor te va poniendo una armadura y el alfarero va trabajando y tallando cada forma de ti para su gloria y su honra, para colocarte amor en vez de odio, para que seas humilde en vez de orgulloso, para que hagas silencio en vez de discutir, para que resista, para que no busque venganza, sino que se la deje al Señor. Y el Señor, conforme a su voluntad, hace según su voluntad. Amén, amén. En vez de vengarte. Y luego te das cuenta cómo tú has cambiado y cómo el Señor ha moldeado tu carácter para su gloria y su honra. Pero a medida que va pasando cada proceso, Dios te va colocando el yelmo de la salvación. Dios te va colocando la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el escudo de la fe. Y te va instruyendo en la palabra, porque es la espada. De toda la armadura, la palabra es la espada con la única que podemos atacar. Es la espada, pero es diciendo, escrito está, y sabiendo que es Dios que toma todo el control, no nosotros. Nosotros nada más damos rodillas para la gloria del Señor. Amén, amén. Cuando el enemigo quiso atacar a Jesús, el Señor le dijo, escrito está, para su gloria y su honra. Amén, amén. Entonces, cuando nos presentan una batalla que es espiritual, hermano, no coja armadura física, porque no es con la persona, es en el mundo espiritual. Usted tiene que comenzar a orar y a gemir a Dios para que Dios eterno, conforme a su hermosa voluntad, tome lo que según su voluntad Él vaya a hacer, conforme a su voluntad, porque dependemos completamente de Dios. Amén, amén. Él es el único que puede abrir los ojos espirituales, porque tú físicamente ves personas, pero cuando tú vas de rodillas al Señor, el Señor te muestra cosas ocultas que tú ni siquiera conoces, pero es Él y es conforme a su voluntad. Aunque se levanten gigantes, recuerda a quién tú sirves. El gigante tú lo ves gigante, pero recuerden que el gigante vio a David. Y David no tenía ni siquiera cuerpo, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, Él le cortó la cabeza al gigante. Entonces nosotros peleamos la batalla de rodillas, pidiendo y gimiendo al Señor, y que el Señor haga conforme a su voluntad. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, nunca te vengue. Vence el mal con el bien, para su gloria y honra. Y el enemigo se frustra. El enemigo se frustra porque dijo, pero antes yo le daba ese golpe y ese muchacho caía en lloro y en depresión y cuanta cosa, pero ahora no. Ahora mira, no, nosotros vamos de rodillas, el Señor nos fortalece para su gloria y su honra. Entonces, tienes que conocer la palabra para que el Señor te dé entendimiento espiritual, para que vea que estamos en una guerra violenta, donde el enemigo no quiere solamente cortarte una mano, sino la cabeza completa. Y si tú le das motivo, mire, hace desastre en la vida. Por eso dice la palabra que debemos de estar firmes en el Señor. Si cometió alguna falta, la palabra me dice que tenemos a Cristo. En 1 Juan 2:1 dice, el Señor nos exhorta, hijitos míos, os escribo esta cosa para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, para con el Padre, Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Hermano, yo he pecado, el Señor me ha procesado, Él me ha perdonado y le agradezco por cada enseñanza que me ha dado conforme a su voluntad. Pero el pecado trae depresión a los pensamientos, luchas internas. Entonces el Señor te permite reconocer la falta y que pecaste. Entonces ahí tú comienzas a confiar, a rendirte al Señor, a decirle que te perdone. Entonces ese es el arrepentimiento genuino para su gloria y honra. Entonces lo que le voy a decir, que
el Señor castiga a sus hijos conforme a su voluntad. Dice que hay principios espirituales. Entonces, lo que le iba a decir en Hebreo 12, de 6 a 11, dice, porque el Señor es que ama y disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, que anhelamos hacerlo con mucho amor, sabiendo que nosotros pecamos, pero que Él es bueno y que Él es un Dios de amor, un Dios tierno, un Dios de bondad, pero Él no te va a dejar salir con tu pecado. Él va a trabajar en ti para sacar de raíz lo que te está alejando de Él. Entonces, ese es el proceso. Hay consecuencia, Él te perdona, pero Él te hace pasar un proceso para sacar y extirpar la maldad, el pecado o lo que te está separando de Él. Y le damos gracias al Señor por todas estas cosas, porque Él lo hace con mucho amor. Amén, amén. Dice la palabra, Dios disciplina. Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Si el padre no lo disciplina, entonces es bastardo. Termino diciendo, un abismo llama a otro a la vez, como una cascada, las ondas y tus alas han pasado sobre mí. Pero Dios de día mandará su misericordia. Pero Romanos 5 del 3 en adelante dice, también nos alegraremos al enfrentar las pruebas y las dificultades. Sabemos que nos ayudan a desarrollar la resistencia y poder ayudar a otros hermanos que están en camino. Amados hermanos, cada proceso es una enseñanza. No es para que te muera en ella, sino que el Señor está trabajando en tu resistencia, está trabajando en tu carácter. Y lo que antes te derribaba, con el amor de Dios, el Señor te da fortaleza y te fortalece cada día. Que Dios te bendiga, Cristo te ama. Y recuerda no violar principio, aférrate a la palabra del Señor, pídele a Dios entendimiento. Y Papá Espíritu Santo, para la gloria de Jehová, plasme en tu corazón, conforme a Él le agrada, lo que Él quiera que usted aprenda. Que Dios le bendiga y Cristo te ama. Amén, amén, amén.